Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying. Por favor, ponga atención a la palabra. Please pay attention to the word. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, Blessed, porque de ellos es el reino de los cielos. blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Lo vamos a dejar ahí. We're going to stop it right there Por cuestión de tiempo, because of the time. porque solamente me voy a enfocar en el versículo 3. Because I'm going to focus only on verse 3. Todos estos versículos All of these verses son lo que conocemos como las bienaventuranzas. are what we know as the good things of God, Las bienaventuranzas. the good wills of God. Pero mientras oraba y le preguntaba a Dios de qué Él quería que yo hablara, But while I was praying and asking God what He wanted me to preach about, quítame los efectos cierra todos los efectos de los micrófonos, por favor. El Señor puso en mi corazón the Lord put in my heart que hablara sobre el sermón del monte. to speak about the Sermon of the Mount. Hay algo interesante, y es que cuando hablamos del sermón del monte, mire esto, cuando hablamos del sermón del monte, el sermón del monte es el sermón que ha sido más predicado a través de la historia de la iglesia. El sermón del monte no es solamente las bienaventuranzas, sino que el sermón del monte tiene que ver con el capítulo 5, parte del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo. Fueron palabras que Jesús dijo estando en un monte. No vamos a entrar en esos detalles teológicos, pero el detalle interesante de esto es que eso han sido, cada una de esas enseñanzas han sido las más predicadas a través de la historia de la iglesia. Lo que me llama la atención es que una de las cosas que no se ha entendido del sermón del monte es que cuando las personas predican y hablan sobre este tema muy interesante, no está hablando de 8 tipos en la bienaventuranza, más bien no está hablando de 8 tipos de personas diferentes, ni de 8 tipos de cristianos, sino más bien está hablando de cómo el cristiano en general debe comportarse. Cuando hablamos de comportamiento, póngame atención acá, cuando hablamos de comportamiento estamos hablando de principios, Santiago, principios. When we speak about behaviors, we're speaking about principles. Cuando hablamos de comportamientos, When we speak about behaviors, estamos hablando de principios. we're speaking about principles. ¿Por qué? Why? Porque los principios es la manera en que nosotros debemos comportarnos. Because the principles are the way that we should behave in. Escuche esto es bien importante. Listen to this is very important. Edgardo me decía en días pasados, Edgar was telling me a few days ago, me decía, pastor, escribe un libro solamente de principios. he was saying, Pastor, write a book about just Porque si las principles. personas entienden los principios, Because if people understand principles, podrán vivir vidas victoriosas. they will be able to live victorious lives. Y es una gran realidad. And this is a great reality. Póngame mucha atención. Pay close attention. Dios dejó principios de vida. God left principles of life. La palabra está llena de principios. The word is filled with principles. La intención de estos principios The intention of these principles es que no se violen. is for those not to be violated. Porque cada vez que violamos los principios bíblicos, Because every time we violate this principle biblical, nos va a ir en contra de lo que los principios prometen. it's going to go against what the principles promise. Piense esto. Look at this. Think about ¿Cuántas this. veces How many times, nosotros, sabiendo lo que debemos hacer, knowing what we should do, nos hacemos los locos we ignore para no hacerlo, to not do, y después que nos va mal, and then after it goes wrong, ¿qué nosotros decimos? what do we say?
Yo lo sabía. I knew it. Lo que pasa es que no quise. Oh, but it wasn't that I didn't want to Eso pay solamente me pasa a mí. attention. Does that just happen to me? Yo quiero saber quién está aquí I want to todavía. know who's here still. Eso solamente me pasa a mí Does that entonces. just happen to me? O eso solamente pasa en el área donde yo vengo. Or that only happens in the area where Alguien I'm sabe from? lo que yo le estoy diciendo. Does someone know what I'm talking Cosas about? que usted sabe que no debe The hacer. things that you know that you shouldn't do, Y usted las hace. and you do them. Y después que le va mal, And after it goes wrong, entonces then usted dice, yo sabía, you say, I knew it. pero que yo quería hacerlo. Yeah, but I wanted to do it. Ese es el detalle de los principios. That's the detail about the Y lo principles. más hermoso es lo siguiente. And the following, La Biblia está llena de principios. the Bible is filled with principles. Dios dejó principios God left principles para que tuviéramos vidas victoriosas. so that we would have victorious lives. Escúcheme en esto. Listen to me in this. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo todo el tiempo. God does not want us to be suffering all the Usted se va a time. dar cuenta a través de esta enseñanza. You're going to notice it through this teaching. Eso no es una realidad. That's not a reality. Dios quiere que sigamos los principios, God wants us to follow the porque si principles. seguimos los principios, Because if we follow the principles, entonces nos irá bien. and so then it will go well for us. Escuche esto. Listen to this. Si usted se para en la punta de un edificio, If you stand up in the ending of a building, like usted on se the top para high, en la punta de un edificio you get on the most high building on the top, on the de roof 30 pisos of 30 feet high, y usted se tira. and you throw yourself. ¿Qué usted está violando? What are you violating? ¿Qué usted está violando? What are you violating? ¿La ley de qué? The law of what? La ley de la gravedad. The law of gravity. Enseña un principio. It teaches a principle. Todo lo que sube Everything that goes up va a bajar. is going to come down. Y si pesa más, And if it's heavy, va a caer hacia abajo. it's going to fall down. Entonces, And so, si violamos ese principio, if we violate this principle, lamentablemente sadly, vamos a caer explotados abajo. we're going to fall and explode. ¿Por qué será Why? que como cristianos That as Christians, pensamos que vamos a violar los principios bíblicos we think that we're going to violate the principle, the y que biblical nada va a principles, suceder? and that nothing's going to happen? Que no va a pasar nada. That nothing's going to happen. ¿Están acá todavía? Are we still here? Estoy tratando de presentar una introducción I'm trying to present an introduction y poner un pequeño fundamento a esta enseñanza. and place a little bit of foundation to Porque this todo teaching. lo que voy a enseñar Because everything that I'm going to teach, es bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. are those who are blessed. The blessed are of the poor spirit. Eso es todo. That's all. Pobres de espíritu. Poor of spirit. El problema es este. The problem is this. Yo no le puedo hablar de pobres de espíritu I can't speak to you about si no poor le pongo spirit la base primero, if I don't place the foundation first. porque no me va a entender. Because you're not going to understand. Y aquí se abre lo segundo que me preocupa And from here, the second thing opens up sobre that las worries bienaventuranzas about the blessed things y el sermón del monte en general. and the Sermon of the Mount in general. Es que según los estudiosos bíblicos, It's that according to the biblical scholars, el sermón del monte en general the Sermon of the Mount in general es el más mal interpretado en las iglesias. is the one that is misinterpreted mostly in churches. Y eso preocupa. And that is of worries. Porque si usted simplemente lee las bienaventuranzas por leerlas Because if you just read the blessings, just to read them, y no profundiza, and you do not go in deep, usted no va a llegar al verdadero significado de lo que Jesús quiso decir. you're not going to arrive to the true meaning of what Jesus was trying to Entonces teach. mire esto, And so look at this. Jesucristo, Jesus Christ, como un excelente predicador, he was an excellent preacher, comienza con las bienaventuranzas. starts about
the good things of God or the good wills. como una introducción al Sermón del Monte. As an introduction to the Sermon of the Mount. En otras palabras, In other words, solamente las bienaventuranzas, only the good things, the la blessed things, intención de Jesús the intention of Jesus, era poner una base para lo que él iba a decir después. it was to place a foundation to the things he was going to say next. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? And so what is it that the Lord is teaching? Lo primero que tenemos que ver es, The first thing that we have to see is, todo esto es como tipo de introducción. all of this is a type of introduction. Si usted escribe, se va a llevar una enseñanza muy buena If you write, you will take a great teaching para la gloria de Dios. for the glory of God. El gran tema del Sermón del Monte The biggest topic of the Sermon of the Mount es el reino de los cielos. is the kingdom of the heavens. Escuche bien, Listen well. es el reino de los cielos. It's the kingdom of the heavens. Si nosotros no entendemos bien lo que el reino de los cielos es, If we do not understand well what the kingdom of the heavens is, no vamos a poder entender el Sermón del Monte ni las bienaventuranzas. we're not going to be able to understand the Sermon of the Mount. Para and los que blessings. escriben, ¿qué es el reino de los cielos? For those who write, what is the kingdom of the heavens? Es lo mismo que el reino de Dios, It's the same thing as the kingdom of God que se menciona en otras partes de la that Biblia. is mentioned in other parts of the Bible. ¿Por qué se usa el reino de los cielos y el reino de Dios? Why is it used, the kingdom of the heavens and the kingdom of God? Porque Mateo Because Matthew le escribía a los judíos. wrote to the Jews. Como él le escribía a los judíos, Because he wrote to the Jewish, entonces él no podía mencionar, porque era la costumbre de ellos, el nombre de Dios, they could not mention, because it was their custom not to mention the name of God ni Dios tampoco. or God either. Porque según los judíos, Because according to the Jew, el nombre de Dios es demasiado grande, the name of God is too great. es demasiado poderoso, It's too es powerful. demasiado santo It's too holy. para ellos mencionar el nombre de Dios For them to be able to mention the name of God y tampoco mencionar a Dios, o sea, decir Dios. and not even say God, the word God. Por eso es que uno de los mandamientos es That's why one of the commandments is que no blasfemáramos el nombre de Dios. to not blaspheme or use the name of God in vain. ¿Qué es blasfemar el nombre de What Dios? is to blaspheme? Es usar el nombre de Dios en vano, Is to use the name of God in vain. lo que muchas veces muchas personas hacen. That many times many people do. ¿Qué hacen muchas personas? What do many people do? Mencionan a Dios para todo. They mention God for everything. Dios, God, Dios. God. Y muchas veces como malas palabras, And many times as a curse word. que es lo peor. That is the worst. Entonces, como Mateo le dirigía este libro a los judíos, And so because Matthew addressed this message to the Jew, entonces Mateo decide cambiar, en vez de poner el reino de Dios, he decides to change. Instead of saying the kingdom of él God, decide poner el reino de los cielos. he decides to say the kingdom of the heavens. Esto es bien importante, This is very important. porque ¿qué es el reino de los cielos? Because what is the kingdom of the El reino heavens? de los cielos The kingdom of the es heavens todo lugar donde el rey está. is every place where the king is. Esto es bien importante para usted y para mí hoy, This is very important for you and I today. como lo era para ellos en ese tiempo. As how it was in those times. ¿Por qué? Why? Mire bien, Look well. porque el pueblo judío estaba esperando el reino de Dios. Because the Jews themselves were waiting for the kingdom of God. Estaban esperando que viniera el Mesías They were waiting for the Messiah to come y trajera un reino terrenal. and to bring a kingdom that was of the Y earth. con ese reino And with that se kingdom, iba a acabar la opresión de Roma. the oppression of Rome will end. Se iba a acabar la opresión del César. The oppression of Caesar will end. Entonces ellos querían que el Mesías viniera. And so they wanted the Messiah to come. Cuando Jesús viene, When Jesus comes, ellos dicen, llegó el momento de nuestra salvación. they say the moment of our salvation has arrived. Aquí se va a acabar todo problema. All the problems are going to finish Se now. nos resolvieron todas las situaciones. All of our situations have been resolved. ¿Por qué? Why? Porque el rey Because the king va a venir a hacer un reinado is going to bring a kingdom donde nos va a libertar a todos. that is going to free them all. Pero aquí viene el detalle. But here's the detail. Jesucristo viene
Jesus y comes. les dice, el reino de los cielos se ha acercado. He says the kingdom of the heavens has come close. Ellos or dicen, near. hasta aquí llegó César. And they say, up to here Caesar has come. Pero Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. But Jesus says, my kingdom is not of this earth. Entonces ahí viene el problema. And so here comes the problem. ¿Por qué es importante el reino de los cielos en las bienaventuranzas? Why is it that the kingdom of God is good? Porque It's el necessary. enfoque de la gente Because the focus of the people estaba en un reino terrenal. was in a earthly kingdom. Conéctese a esto, que esta es la introducción. Connect yourself to this. This is the El enfoque introduction. estaba en un reino terrenal, The focus was in an earthly kingdom, donde Jesús les está haciendo entender where Jesus is making them que el reino understand tiene más que ver con lo espiritual that the kingdom has more to do with the y con lo que spiritual Dios hace donde Él llega. and what we're going to do to where He arrives. La gente tenía su mirada puesta en las cosas de la tierra. People had their sight on the things of the earth. La gente perdía el gozo y la felicidad por perder cosas materiales. People lost their joy because they lost material things. Diga, ay, ay, ay. Say, oh my God. No se parece a lo que está pasando con nosotros hoy. Doesn't that seem like the things we're going through today? Si al niño no se le da el celular nuevo, los tenis nuevos que el amiguito tiene, If we don't give the child the new sneakers or the new phone that the friend has, él se pone triste, the child gets sad. por no decir que hacen otras cosas. Not to say that they do other things. Si la mujer le pide el celular nuevo al esposo y el esposo no se lo puede comprar, If the woman asks the spouse a new phone and the Ella se husband pone doesn't buy triste. it, she gets sad porque ella quiere lo que otros tienen. because she wants what others have. Pero lo que no hemos entendido es But what we have not que cuando understood Jesucristo comienza con el sermón del monte, is that when Jesus starts with the Sermon of the Mount, lo que le está diciendo es quiten la mirada de esta tierra what he is saying, remove your sight from y this earth pongan la mirada en lo que la polilla no se puede comer. and put your sight on what the termites cannot Yo sé que eat. no van a aplaudir tanto todavía, I know that you're not going to clap very pero strong Dios yet, me envió a decirles a ustedes hoy, but God sent me to tell you today, quite la mirada tanto de lo material remove your sight from all the material y things ponga la mirada en lo que se llama bendición. and put your sight on what is called blessings. Ok, ¿qué es bendición? What is blessings? Vamos a estudiar esto. Let's study this. Aquí hay una palabra, There's a word here. bienaventuranza. The good wills, the blessings. ¿Qué significa bienaventuranza? What does this mean? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene el original de bienaventuranza? Where does the original come from? Bienaventuranza Blessedness. en el latín es beatus, In Latin is beatus. que es de donde muchos, yo conozco personas que son apellido beato. I know people with the last name that is beato. Eso significa feliz. That means happy. Se traduce como feliz, It's translated as happy, afortunado or fortunate, o bendecido. or blessed. Entonces cuando Jesús dice bienaventurado And so because Jesus says el pobre blessed en espíritu, are those in the poor spirit, lo que está diciendo afortunado, what they're saying is a fortunate, feliz happy, o bendecido, or blessed el pobre en espíritu. are those who are poor in spirit. Mire qué interesante esto. Look how interesting this is. En el griego, In the Greek, según la Septuaginta, according to an old la Bible, palabra es Macarios, the word is Makarios, que se traduce como feliz that is translated as happy o afortunado. or fortunate. Ponga atención a esto. Pay attention Esto to es this. poderoso. This is powerful. Porque ¿qué es lo que significa bendecido? Because what does blessed mean? Como esta palabra está en voz pasiva, en gramática, As this word in the grammatical stage, lo que está diciendo es que el que está bendiciendo es Dios. what it's saying is the one that is blessing is God. El detalle es que nosotros también podemos bendecir a Dios. The detail is that we can also bless God. Pero en este caso, But in this case, es Dios que está bendiciéndonos a nosotros. is God the one blessing us. ¿Cómo nos está bendiciendo? How is He blessing us? Porque ser bendecido, Because being blessed, en otras palabras, es ser aprobado por Dios. in other words, is to be approved by God. Mire esto.
Look at this. ser bendecido To be es blessed ser aprobado por Dios. is to be approved by En God. otras palabras, In other words, que todo lo que usted le pone en la mano, that everything that you touch, Johan, está aprobado por Dios. Johan, is approved by God. Y Dios entonces va a hacer algo para que eso prospere. And so God will do something so that prospers. Espera. Hold on. Escúcheme aquí. Listen. No hay mayor fortuna que ser aprobados por Dios. There is no greater fortune than to be approved by God. No hay mayor fortuna There's no greater fortune que ser aprobados por Dios. than to be approved by God. Mire, donde otros han fallado, Where others have failed, si usted está aprobado por Dios, if you are approved by con God, menos recursos, with less con resources, menos with capacidades, less ability, con menos de todo, with less a usted le va a ir bien, you're gonna go good porque estás aprobado por Dios. because you are approved by God. Yo estoy tratando, I am trying to, dirigido por Dios, directed by de God, cambiar tu perspectiva de bendición. to change your perspective of blessing. Eso era lo que Jesús quería hacer allí. That's what Jesus wanted to do over La there. gente pensaba People thought que ser bendecido era tener mucho dinero. that being blessed is to have a lot of money. No mire a nadie, diga ay, ay, ay. Don't look at anyone. Así, Say, así. oh my God. Ay, ay, ay. Oh my God. Porque muchos de nosotros Because many of us, hemos pensado lo mismo. we have thought the same thing. Hemos pensado que el que es bendecido y prosperado es el que tiene mucho dinero. We have thought that those who are blessed and prosperous are those who have a lot Pues of money. déjeme decirles Well, let me tell que you usted puede tener dinero y ser pobre. that you can have a lot of money and be poor. ¿Será eso verdad? Is that true? Busque conmigo Apocalipsis 2:9. Go to Revelations with me, 2:9. Y usted se va a dar cuenta que usted puede tener mucho dinero y ser pobre, And you're pero going- también usted puede no tener ni uno y ser rico. You're going to realize that many people with a lot of money can be poor, and those with no money can be rich. En las pantallas están esos versículos. Mire eso. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Blasphemy. ¿Qué dice ahí? ¿Tú eres qué? Rico. Se fue aquella pantalla. Pero tú eres qué? Rico. En otras palabras, In la other persona words, puede tener mucho dinero The person can have a lot of y money ser pobre, and be poor, pero puede tener ni uno but you cannot have just y one ser rico. and be rich. ¿Es eso así? Is that like Vamos al that? próximo capítulo, Apocalipsis capítulo 3, Let's go to chapter 3, versículo 16. verse 16. Por favor, búsquelo. Please seek it. Apocalipsis capítulo 3, compártalo con el que está a su lado, lo de este lado. Mire el versículo 16. Verse 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So then, because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Porque tú eres, Because you are, oiga bien. This is Porque the- tú dices, Because- eso era lo que ellos decían. because that's what they said. Yo soy rico. I am rich. ¿Por qué? Porque tenían. Hábleme a mí. ¿Por qué? Come on, tell me. ¿Que tenían Because qué? they ¿Qué had tenían? what? They had what? ¿Qué tenían? What did they have? Dinero. Money. Pero mire esto. But look at this. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque la gente cree Because people think que el que es rico That es el those- que no tiene necesidades económicas. that those who are rich do not have financial needs. Pero mire lo que Cristo dice But look otra at vez. what Jesus says again. Y no sabes And you do not que tú know eres un desventurado, un miserable, un qué. No. ¿Un qué? ¿Un qué? Pero ¿qué decían ellos que eran? what did they say they were? ¿Por qué? Porque tenían. Because they had what? Entonces aquí hay un detalle interesante. And so there's an important detail here. ¿A qué Dios se refiere cuando habla de que somos ricos o somos pobres? What was Jesus referring to when we're poor or No rich? tiene nada que ver con dinero. It has nothing to do with money. Puede ser que tú tengas dinero It can be that you have y money que seas pobre and you are poor de espíritu.
of spirit. Pero puede ser que que no tengas dinero It can be that you do not have money y que seas rico and that you're en las rich bendiciones de Dios. in the blessings of God. Esto está bien interesante. This is very interesting. ¿Quién de nosotros Which one of us no quiere que cuando nosotros hagamos algo nos salga bien las cosas? that when we do something, it doesn't come out right for us, Seguro. right? Todos nosotros cuando emprendemos algo quisiéramos que nos vaya bien. All of us, when we start something, we want it to go well. Nadie emprende algo esperando la derrota. No one starts to do something expecting failure. Usted, aunque usted se sienta pero usted tiene, yo quisiera que me vaya bien. You say, I want it to go good. Aunque no tenga la capacidad, Even if I don't have the abilities, aunque yo no tenga las finanzas, even if I don't have the finances, aunque yo no tenga lo que hace falta. even if I don't have what I need. Pero Dios dice But God says que bendecido that blessed are es aquel que a lo que le pone la mano those who are touched, prospera. those who touch things and they prosper. Usted comienza un negocio, You start a business. usted puso su mano en eso. You put your hands on that. No le estoy hablando de un acto literal, I'm not speaking about a literal cuando usted va a act, poner la mano sobre el negocio. when you're going to put your hand on Le the estoy business. hablando de que usted entró en el negocio, I'm talking about you entering pero into que the usted no business, entra solo, but you do not enter porque alone, usted ha sido aprobado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. because you have been approved by the King of Kings and the Lord of Lords. Es por eso This is why que cuando José cae preso, when Joseph falls into the jail, antes de eso, before that, él cae como esclavo en casa de Potifar. he becomes a slave in the house Pero of siendo the esclavo, soldier. But being todo lo a que él hacía slave, everything prosperaba. that he did, it will prosper. Después cae preso en la cárcel And after he is in prison, y termina siendo el jefe de la cárcel. and he ends up being the boss of the Porque prison, todo lo que José le ponía a la mano, everything that Joshua placed no, his yo le hands estoy on, diciendo a alguien, Joseph, todo lo que José le ponía a la mano, everything that Joseph yo le estoy placed his diciendo a hands alguien, todo on, lo que le ponía a la mano, everything that he put his prosperaba. hands on, it prospered. Porque no tiene que ver con tus fuerzas, Because it has nothing to do with your no strength. tiene que ver con tus capacidades. It has nothing to do with your ability. Déjenme decirles Let me tell que you José no hablaba ese idioma nuevo tal vez, that Joseph maybe did not speak that language. pero Dios lo puso en gracia But God placed grace para on him aprenderlo. to learn it. Pero aún sin saberlo bien, But even without not lo knowing puso well, como jefe en los lugares donde lo iba poniendo. he was placed as the boss in every En la place casa where de he was. Potifar, In the house of Potifar, Jefe de servidumbre. he was the boss of En la service. cárcel, In the jail, jefe de un grupo. he was the boss of a group over Hasta que there. Dios dice, te llegó el momento. Until God said the moment has ¿Tú arrived. sabes que esto me recuerda? You know what this reminds me of? Cuando aquel día Jesús estaba When that Jesus, one day Jesus was en aquel lugar, in that place, allá en aquel río, in the river, y se oyó una voz del cielo and a voice was que dijo, heard from the este es heavens, mi hijo amado, saying, "This is my beloved son, en el cual tengo complacencia. in which I am pleased." ¿Sabe lo que te estoy diciendo? You know what I'm telling you? Que eso no es solo para Cristo. That's not just for Jesus. No es solo para Cristo. This is not just for Jesus. Hoy Dios te está mirando desde allá arriba. Today, God is looking at you from up here, Y Dios te está mirando y te está diciendo, esta es mi hija amada, and He is looking at you en saying, la cual tengo complacencia. "This is my beloved child, in which I ¿Sabe am por pleased." qué? You know why? Porque todo aquel que ha sido aprobado, Because all of those who have been approved, Dios desde los cielos la mira y dice, God from the heavens esta es mi looks hija up, amada, says, "This is my beloved child, en la cual tengo in complacencia. which I am pleased." No importa lo que la gente diga, It doesn't matter what people say. no importa lo que el otro diga, It doesn't matter what others no importa say. lo que tengas en los bolsillos, It doesn't matter what you got in your pocket. no importa el vehículo que manejes o si manejas uno, It doesn't matter what vehicle you drive, even no if you drive importa one. si tienes un buen celular o no lo It tienes. doesn't matter if you got a good phone Este es or mi not. hijo amado, This is my en el beloved cual child, tengo in which complacencia. I am pleased. El que entiende esto,
For those who understand this, cuando va a un lugar o se para o hace algo para Dios, when they go to a place or they do something for God, sabe que no es cualquier persona. they know that they're not whatever person. Yo soy un hijo amado They say, I am a en el loved cual child Dios tiene complacencia. in which God is pleased. Alguien apláudale fuerte al Señor en esta hora. Give a strongest applause to the Lord. Yo soy un hijo amado. I am a Tú loved eres child. una hija, un hijo amado You are en el a cual loved Dios child, tiene complacencia. in which God is pleased. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. ¿Qué yo les estoy tratando de decir? What am I trying to tell you? Las bienaventuranzas, The blessings, el sermón del monte, the Sermon of the Mount, no está describiendo a una persona. it's not defining one person. Está diciendo cómo se comportan los que son hijos de Dios. It's saying those who are children of God, Cómo how yo, they me behave. cómo yo me comporto como How un hijo do de Dios. I behave as a child Como of un hijo God? de Dios. As a child of God. Yo tenga o no tenga, yo como quiera estoy alegre. Whether I have or I don't Yo have, puedo I'm still estar happy. ahora en prosperidad, pero can cuando be no right lo now. estuve estaba contento. I can be in prosperity right now, but when I didn't have, I'm still happy. Yo quiero que escriba estas 5 cosas rápido. I would like for you to write these 5 things Y con quickly. esto voy a terminar. And with this I will finish. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Who are those poor of spirit? ¿Cómo actúan? How do they behave? Número 1, Number 1. está allá arriba en las pantallas, por It's favor. on the Punto screen, número please. 1. Point number 1. Todo el que tiene un corazón de pobre, All those who have a poor spirit, escuche, que se siente pequeño, that feel small, mendigo, homeless, insuficiente insufficient, y depende siempre y en todo de Dios. and depends in everything and of everything from God. Usted se da cuenta You realize que esto en este tiempo es un problema, that in these times, this is a problem porque estamos viviendo en un tiempo de autosuficiencia, because we are living a time where we think we can do it all. donde la gente dice, yo soy suficiente, Where people say, I am enough. yo puedo hacer todas las cosas, I can do everything. I'm yo self-sufficient. tengo todo para hacerlo. I have everything to do it. Pero Dios no está buscando ese tipo de personas. But God is not seeking that type of person. Dios está buscando aquel God is seeking que han those llegado a ser conscientes de su necesidad por Dios, that have reached consciousness of their need de of cuán God, inmerecedores son, of how undeserving we de are, cuánto necesitamos de Dios, of how much we need de of cuán God, miserables somos si no tenemos a Dios. of how much misery we are if we do not have Ese God. viejo orgullo ha sido quebrantado That old pride has been broken, y han comenzado a clamar, and they have started to call oh out, Dios, sé propicio a mi pecado, God, sé propicio a mi pecado. En una ocasión, in one occasion, habían 2 orando en el templo there were 2 praying in the temple. y había uno que decía, yo he hecho esto, esto y esto, Señor. And there was one saying, God, Yo he I've guardado done los this and that. mandamientos. I have protected the God. Yo he hecho tal commandments. cosa. I have done such thing. Y otros que se daban el pecho así duro And others who hit their heart. y their decía, chest very Señor, hard, soy un pecador, and saying, Lord, I'm a sinner. perdóname. Forgive me. Lucas 18:13. Luke 18, Sé 13. propicio a mí que soy un pecador. Ten misericordia de mí. Have mercy of me that I'm a sinner. Yo soy malo I am y yo evil te necesito. and I need you. Da pena ver personas It's sad to que see se creen people que son buenas sin Dios. who believe that they're good without God. Déjeme decirle que si algo bueno hay en nosotros es por Dios. Let me tell you that if there's something good Y within es por us, la it's because misericordia de Dios God que está en is nosotros. It's because of the mercy of God Si within us. alguna buena obra podemos hacer, If any work good will es work we porque can Dios do, nos lo permite. it's because God allows it. Por eso es que me llama la atención en la palabra This is why the word calls my attention. la pobreza de espíritu de un Gedeón. The poor of spirit of Gideon. Gedeón, esa pobreza de espíritu lo llevó a la victoria. That poor of spirit brought Gideon to victory. Pero dése cuenta que eso vino But realize this came después. after. Eso vino después de que Gedeón le dijo al Señor, yo no puedo.
This came after Gideon said to the Lord, I Si cannot tú do no vas this. conmigo, yo If no you puedo. do not go with me, I cannot Yo do no this. puedo hacerlo I solo. cannot do this by myself. Mejor déjame aquí. Please, just leave me here. Nosotros Us. tenemos que entender que necesitamos, porque estamos en bancarrota espiritual, We need to understand why we are in spiritual bankruptcy. que necesitamos tanto de Dios, That we need so much of God. que necesitamos tanto de Dios. That we need so much Número of God. dos. Number 2. Es aquel que su corazón está puesto, no está puesto en los tesoros de este mundo, Is those whose heart is not placed on the treasures of this y world. vive contento And they live happy tanto en la abundancia como la escasez. in abundance, but also when there's nothing. Yo te hago una pregunta. I ask a question to you. ¿Puedes vivir feliz tanto en la abundancia como en la escasez? Can you be happy when there's abundance, but can you also be happy when you don't have Por anything? favor, póngase de pies conmigo. Please raise up with me. Puedes vivir alegre cuando hay dinero, You can live happy when there's money, pero también cuando no hay nada. but also when there's nothing. O te quejas de Dios. Or do you complain of God? Eso es pobreza. That is poor De espíritu. poverty. Spiritual Si poverty. hay, estoy contento. Si hay, estoy contento. If there is someone that is Si happy, no hay, también estoy contento. if there's nothing, you're also happy. También estoy feliz. I am also happy. Número 3. Number 3 Es aquel que teniendo mucho dinero sigue bendiciendo a Dios cuando Él le quita todo. is those who, with a lot of money, continue to bless God when they lose everything. Diga, ay, ay, ay. Say, oh my God. Es aquel que teniendo mucho dinero sigue bendiciendo a Dios cuando Dios le quita todas las cosas. Is those that with riches and they lose everything, they continue to bless God. 4. Number 4 Es aquel que no depende de sus propias fuerzas, sino de la obra de Cristo. is those who do not depend from their own strength, but of the works of Christ. Su confianza no está puesta en cuánto tiene en el banco. His trust or their trust is not placed on how much they have in the bank account. Usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Are you listening to what I'm saying? A esos Dios le llama bendecidos. To those God calls blessed. No, es que aquí hay algo como que no me cuadra. There's something here that is not. A esos Those Dios le llama bienaventurados. called. Donde God calls usted y those- yo le llamamos bendecidos God calls those blessed. a los que tienen muchas cosas materiales. You and I call blessed those who have a lot of material things. 5. Number 5, A los humildes. to those who are humble. Son humildes. They are humble. Mire, Listen, cuanto más alto se hace un edificio, the higher a building is made, mejor tiene que ser su fundación. its foundation has to be better. Todos estos principios All of these principles representan fundación. represent a foundation. No hay cosa peor There's no worse thing que un orgulloso rico. than a pride rich person. No hay cosa peor There's no worse thing que un orgulloso exitoso. than a proudful, successful person. Esos son los que yo me las sé todas. Those are the ones that say, I know Son it los que all. miran a todo el mundo por encima del hombro. Those are those who look at other people like they're less Son than los them. que maltratan a las personas que trabajan para ellos. Those are the people who mistreat the people that work under Son them. los que maltratan a sus esposas y a sus hijos. Those who are the ones who mistreat their spouses and their Son children. los que maltratan los que están por debajo de ellos. Those are the ones who mistreat those who are under them Porque son unos arrogantes. because they are arrogant. Y lo contrario a la arrogancia es la humildad. And the contrary to arrogance is humility. Si algo usted sabe, It's something you es know. porque Dios le ha dado la misericordia de tenerlo It's because God has given you the y de saberlo. mercy to know it and to have it. No es que nos consideremos basuras, It's not for us to consider ourselves garbage, pero que entendamos but for us to understand que para ser verdaderamente bendecidos that to truly be blessed, necesitamos ser aprobados por el Dios de los cielos. we have to be approved by the Lord of the heavens. Wow, déselo fuerte si es para Él. Give it strong if it's for Him. Porque muchos han llegado a tener éxitos en esta tierra. Because many have reached success on this earth.
pero su corazón está en el piso. but their heart is on the floor, on the ground. No tienen una verdadera vida. They don't have a real Sus vidas life. están destrozadas. Their lives are destroyed. Recuerdo escuchar el testimonio I remember having heard a testimony de un pastor, of a pastor que un hombre, un político muy fuerte en su nación, that a politician that was very strong in his nation, hizo una cita con él. he made an appointment with him. Político muy famoso. A politician that was Y very le dijo, famous. quiero que la cita sea completamente confidencial. And he said, I want the appointment to be completely confidential. Que nadie sepa. For no one to know. Un servidor que me regale servilletas. Que nadie sepa For no one to know que yo voy a ir a verte a ti. that I'm going to go see you. Ponga mucha atención a esto. Pay close attention to Y this. cuando él vino, And when he came, comenzó a llorar como un niño. he started to cry like a child. Le dijo, pastor, And he said, Pastor, he perdido, gracias. He Ajá. perdido todo. I have lost everything. He perdido todo. I have lost everything. He perdido mi familia. I have lost my family. He perdido mis hijos. I have lost my children. Tengo todo el dinero del mundo, I have all the money in the world, pero estoy destrozado. but I am destroyed. La semana pasada, Last week, mi esposa me dijo, my wife told me, te dejo. I leave you. Y pregúntale a tus hijos si se quieren ir conmigo o se quieren quedar contigo. And ask your children if they want to stay with Cuando you él or fue y leave le with me. preguntó a los muchachos, And when he went and to le ask his dijeron, nos children, vamos con mami they said, I'm leaving with mommy. y nos vamos con Darío. And we're leaving with Darío. Diga, ay, ay, ay. Say, oh my God. Todo comenzó Everything started porque este hombre because era this un man, diablo en la casa. he was a devil in the house. Él era el matatán de los matatanes. He was very proud. Y le decía, yo soy el que sé. And he would say, Yo sé I más am que the todo one el who mundo. knows. I am the one who knows. Ninguno de ustedes sirven para nada. All of you are worthless. A lo mismo a los hijos, a la esposa. To the children and the wife, Yo soy el hombre aquí. I am the man of the house. Era arrogante He was arrogant con todo el mundo. with everyone Y con Darío. and with Darío. Darío era el chofer de la casa. Darío was a Darío, chauffeur of ábreme the la house. puerta. He was a chauffeur of the house. He would drive Cállese. them around. Shut up. Vaya para allá. Go over there. Pastor, Pastor, mi familia my family se fue. left me. Y se fue con Darío. And they left with Darío. Ríase para que no lloremos todo aquí. Laugh so that you don't Ríase. cry with everything. Se fueron todos con Darío. They all left with Darío. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Darío, Because Darío, mientras él era un arrogante, meanwhile, he was arrogant. Darío era humilde. Darío was humble. Trataba bien a los muchachos. He treated well the children. Yo no le estoy diciendo que está bien lo que pasó. I'm not telling you that it's correct what happened. Hay un sonido. Yo no estoy diciendo que está bien lo que pasó, I'm not telling you that what happened was good. pero sí le estoy diciendo But what I am saying el final is the ending de un orgulloso y un arrogante. of a proudful and arrogant person. No es lo que tengamos, It's not what we have. es que seamos aprobados por Dios. It's for us to be Y approved con by esto God. quiero terminar. And with this I will finish. ¿De quién? From who? Sigue el sonido. Cierra todo lo demás, micrófonos. ¿De quién? Of what? Cierra los monitores del... Ah, no, yo lo apagué. ¿De quién Of who estás buscando aprobación? are you seeking approval from? ¿De quién? From who? ¿Cuántas veces nos las pasamos buscando la aprobación de la gente? How many times do we find ourselves seeking approval of Buscando que people? los otros nos aprueben. Seeking approval by others. Donde lo único que necesitamos buscar es que Dios sea que nos apruebe. Where the only thing that we need to seek is for God to Déselo approve fuerte us. a Dios. Give it strong for God. Nos pasamos la vida We spend life buscando la aprobación del jefe,
seeking approval of the boss, buscando la aprobación de la pareja, seeking the approval of our buscando partner, la aprobación del vecino. seeking the approval of the neighbor. Del único que necesita esa aprobación The only one that you need approval from es del Rey de Reyes y Señor de is Señores. from the King of Kings and the Lord of Lords. Aleluya. Ahora escúchame esto. Now listen well. El que es aprobado por Dios Those who are approved by God será aprobado por los hombres. will be approved by men. ¿Por qué? Why? Porque vivirá basado en principios Because you will live based on principles. que nunca violarán los principios de Dios. And you will never violate the principles of God. Hello. Hola. Esto es importante aclararlo, It's important to clarify this. porque aquí no estamos hablando de que usted se va a rebelar contra nadie. Because we're not saying that you're going to reveal against other people. Aquí no estamos hablando de que usted se va a violar los principios bíblicos We're not establecidos, saying that you're going to rebel against the principle, the porque biblical usted principles. sabe que tiene la aprobación de Because Dios. you know you're approved by God. Hoy, Today, yo creo que cuando usted salga por esa puerta, I would like for when you leave through those doors, usted se lleve esto en su corazón. you take this in your heart. Bienaventurados. Blessed, ¿Sabes qué? you know what? Dios te llama bienaventurado. God calls you blessed. Dios quiere que te comportes como eso. God wants you to behave like you are blessed. Quita los ojos de lo material Remove your sight from the material y te things, vas a dar cuenta que lo material va a venir. and you will realize that the material things will come. Escúchame, Listen to te me. vas a sorprender. You're going to be surprised. Quita los ojos de lo material Remove your sight from the material y te things, vas a dar cuenta que lo material va a venir. and you're going to realize that the material things will come. Busca la aprobación de Dios. Seek the approval of God. Es todo lo que necesitas. That's all that you need. La aprobación de Dios trae las añadiduras. The approval of God brings the blessings from heaven. Nosotros hemos estado violando el principio. We have been violating the biblical Queremos principles, buscar las añadiduras. seeking the things that are added Primero, first. señores, la verdad es que Dios nosotros le servimos, People, the truth is, what God do we serve? que no puede proveernos lo que nosotros necesitamos, That cannot provide us the things that we need. que no puede sacarte de las situaciones difíciles, That cannot take you out of the difficult situation. que no puede proveerte la pareja que estás pidiendo, That cannot provide the partner you're asking que no for. puede hacer el milagro que tú necesitas. That cannot do the miracle that you need. Es tan pequeño Dios. Our God is that small? ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? Busca la aprobación de Él. Seek His approval. Él te va a bendecir. He will bless you. Él va a abrir las puertas que nadie puede cerrar. He will open the doors that no one can Él va a close. hacer cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. He will do things for you that you cannot do for yourself.